Muy buenas tardes, mis queridísimos hermanos del Cuerpo Místico de Cristo. Pues aquí estamos nuevamente, como casi todos los días, dándoles un saludo lleno de luz, lleno de bendiciones, un abrazo muy fraternal para todos ustedes y que Dios se manifieste en todo en sus vidas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy básico, muy importante. Vamos a hablar de lo que son los principios universales, o leyes universales, o leyes herméticas, en fin, reciben diversos nombres, pero es en lo que se basa la creación universal. La creación de Dios empezó con amor. Por amor, Él ha creado absolutamente todo, lo visible y lo invisible. Entonces hay unas bases sobre las que está cimentada esta creación universal y es lo que se denomina principios universales o leyes universales. Algunas personas dicen leyes herméticas, pero todo es exactamente lo mismo. Como, como casi todo en el universo, casi todo los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, los 7, 7, 7, 7, número cabalístico. Entonces, estamos hablando de que las leyes universales o los principios universales también son 7. Y es lo que vamos a hablar. En esto se basa prácticamente toda la creación del universo. O sea, todo lo que Dios ha creado, visible, invisible, todo lo que ha hecho, todo, absolutamente todo, tiene que ver con estos 7 principios universales. El primero es mentalismo. ¿Por qué mentalismo es la primera ley o el primer principio del universo? Porque Dios es mente, Dios es pensamiento, Dios es creatividad, o sea, todo, absolutamente todo lo creado por Dios, primero tuvo que ser mentalizado. Dios lo mentaliza, Dios lo crea y todo está en la mente divina de nuestro amado Padre Celestial. O sea, la mentalidad, el mentalismo es el primer principio universal porque se sigue la divina voluntad de nuestro amado Padre Celestial. O sea, el mentalismo es la mente de Dios. Dios es mente, Dios es energía, Dios es todo lo que conocemos, todo lo visible y lo invisible de la creación divina, todo es Dios, pero todo es la mente divina de Dios. Entonces, absolutamente todo lo que ocurre en el universo, primero se mentaliza, primero se piensa, primero se proyecta y después se ejecuta. Entonces, la primer ley universal es el mentalismo. Todo es mente, ustedes, yo, estas paredes que se ven aquí, el universo, nuestro planeta azul, todo es creado mentalmente. Cuando se crea en la mente divina del Padre, puede darse a, a hacerse. O sea, la mentalidad crea el universo. Dios es mentalidad, Dios es energía, Dios es pensamiento, Dios es sentimiento, Dios es los dones de todo el universo, todo, absolutamente todo, ha sido creado en la mente divina y perfecta de nuestro amado Padre Celestial. Por eso el primer principio universal es la mente. Nosotros podemos decretar, hablamos de la palabra hablada, el poder de la palabra hablada. Para que tú hables esa palabra hablada, primero la tienes que mentalizar. Primero dices en tu mente, voy a dar el decreto
de rayo violeta para transmutar mi karma negativo. Y entonces dices, este decreto se dice, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Lo mentalizas, nos lo aprendemos, lo decimos incluso hasta dormidos, porque la mente no duerme, la mente no descansa, la mente es activa, la mente es perfecta. La mente de Dios perfecta, la mente perfecta de Dios es la creatividad divina. Él ha creado todo el universo mentalmente. Él lo pensó, lo proyectó, lo mentalizó y lo dijo como un fiat que es muy conocido, que ya lo hemos hablado aquí. Hágase la luz y la luz se hizo. Entonces, la mente perfecta de Dios es creadora, es proyecta y produce, es activa. Entonces, todo en el universo es actividad. La segunda ley es la vibración. La vibración es la mente de Dios que no es estática. La mente de Dios está vibrando, vibra. Todo, todo en Dios vibra porque su energía divina vibra. Tú vibras, yo estoy vibrando, estas paredes que están aquí están vibrando. ¿Por qué? Porque todo está formado por átomos, todo está formado por moléculas. Y si ustedes ven a un átomo, al microscopio electrónico, el microscopio que sea, para poder ver los átomos o las moléculas, van a ver que todo está vibrando. No hay absolutamente nada que no vibre. Puede vibrar positivamente, puede vibrar muy positivamente, o puede vibrar negativamente, o puede vibrar muy negativamente. Eso se llama libre albedrío. Tú puedes ejercer tus principios universales con un libre albedrío y llevar esa mentalidad totalmente positiva o a la negatividad. Puedes llevar tu vibración personal a lo positivo o a lo negativo. O sea, tú decides. Hablábamos ayer de nuestra vida. Entonces nosotros decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. De qué manera vamos a vibrar en nuestra vida para ser adecuados ante los ojos de Dios. O sea, para que nosotros seamos adecuados ante los ojos de Dios, debemos tener una vibración totalmente positiva. Si esto se entiende bien, yo espero que sí. Todo lo positivo es de Dios. Todo lo negativo no es creación de Dios. La negatividad es creada por aquellos seres que no aceptaron la divina voluntad de Dios Padre y se retiraron. Y entonces ellos realizan actos de negatividad para atacarte a ti, para atacarme a mí y para atacar al universo, que esté accesible a ellos para poder dar esa negatividad. ¿Por qué digo que esté accesible a ellos? Porque la negatividad no te puede atacar a ti, ni a mí, ni a nadie, si no le abrimos la puerta. Para que una negatividad ataque a un hijo de Dios, el hijo de Dios tiene que estar consciente, aceptando esa negatividad. Volvemos al principio inicial, que es el mentalismo. Para que yo tenga una negatividad en mi vida, primero la tengo que mentalizar, o la negatividad llegarme y pedirme que yo le abra la puerta. Y entonces yo tengo que pensar
que mentalizar si le abro la puerta o la cierro. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, por eso tenemos un libre albedrío, porque nosotros decimos si quiero ser una vibración positiva o si acepto ser una vibración que no sea positiva. Está en nosotros, está en nuestra mente. Mentalidad y vibración no son lo mismo, pero sí trabajan en el mismo nivel. Como vamos a ver en el resto de los principios universales, todos están en ese nivel, como lo vamos a ir detallando poco a poco, poco a poco. Entonces, todo vibra. No hay absolutamente nada en el universo que esté estático, que esté fijo. Lo que parece fijo, como es esta pared que tenemos aquí atrás o esta pared que tenemos aquí, tú la ves y no está vibrando. Pero si tú tienes la manera de ver su estructura íntima, vas a ver que sí está vibrando, porque los átomos vibran, todos los átomos vibran. Vamos a ver en uno de los principios, el quinto, vamos a ver que esa vibración debe de tener un ritmo y vamos a hablar de ese ritmo cuando lleguemos al quinto precepto universal. Entonces, mi mentalidad y mi vibración son esenciales para que yo tenga una mente positiva y una vibración positiva pueda ser adecuado ante los ojos de Dios. Todo está en mi libre albedrío. Si yo quiero ser un ser positivo, voy a ser adecuado ante los ojos de Dios. Si yo no acepto ser positivo, no voy a ser adecuado ante los ojos de Dios. Esto no hay más que dos. O eres adecuado o no eres adecuado. O tienes una mentalidad positiva o tienes una mentalidad negativa. O tienes una vibración positiva o tienes una vibración negativa. Así es. O sea, no hay de que, pues es que yo no sabía. Es que nunca me imaginé que tenía que tener una vibración positiva. Nunca me imaginé que todos mis pensamientos debían de ser positivos. Entonces, de ahí tú puedes sacar conclusiones. Si tu mentalidad debe de ser 100% positiva, se acabó la crítica, se acabó el engaño, se acabó la deshonestidad, se acabó la traición, se acabó el desamor, se acabó la inarmonía, se acabó absolutamente todo lo que sea negativo, lo tenemos que sacar de aquí y echarlo al fuego sagrado y quedarnos con lo que es positivo. Utilizando el rayo violeta va a transmutar mi inarmonía, la transmuta en armonía. Mi odio, mi resentimiento, mi rencor, lo va a transmutar en amor y en bondad. La enfermedad la transmuta en salud. O sea, todo lo negativo que puede existir en tu vida, en la mía o en el universo, todo lo podemos transmutar amorosamente con los decretos de rayo violeta. De ahí la importancia del poder de la palabra, ya sea hablada, escrita o pensada. Sentimientos, emociones, mentalidad, mentalismo. Nuestra alma está conformada por tu mente y por tu emoción. Tu mente y tu emoción te van a dar sentimientos y pensamientos. Si tú tienes emociones y pensamientos positivos, tu alma va a ser de vibración positiva. Si tú tienes mente o emociones negativas, tus pensamientos y sentimientos van a ser negativos, por tanto tu alma está vibrando negativamente
no es adecuada ante los ojos de Dios y obviamente no vas a poder cruzar ese umbral que divide el plano físico del plano etérico. Es tan simple y tan sencillo entenderlo y tan simple y tan sencillo llevarlo a cabo. Simplemente no pienses mal. Simplemente no actúes mal. Simplemente que tu mentalidad sea 100% positiva y tu vibración sea 100% positiva. Así es de simple. Nuestra vida es simple. Lo único que tenemos que hacer es entenderlo aquí y aquí y aquí. Y ya, eso es todo. Podría parecer sumamente difícil, pero no. ¿Qué ocurre cuando mi mentalismo y mi vibración es positiva? Voy a tener el tercer principio universal, o mi tercera ley universal, que es la correspondencia. Todo lo que yo piense, todo lo que yo tenga en mente, todo lo que yo proyecte, todos mis sentimientos, todos mis pensamientos van a tener una correspondencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley del boomerang? De aquí y de aquí están emitiéndose señales que son vibración. Esas señales que son vibración van a salir de mí, de mi corazón, de mi garganta, de mi mente, de mi cerebro, y van a salir y van a cruzar todo el universo y van a captar lo que me va a regresar a mí. Eso se llama correspondencia. Si mi mentalidad, si mi vibración son positivas, mi correspondencia va a ser altamente positiva. Si mi mentalidad, si mi vibración son negativas, mi correspondencia va a ser altamente negativa. ¿Por qué? Porque decíamos que mi vibración sale, recorre medio universo o todo el universo y va a regresar a mí, pero va a captar en el camino la vibración y la mentalidad de lo que otros han hecho en el universo. Y va a tomar, suponiendo un número hipotético, mi vibración es 98. Sale mi vibración 98 y va a captar todas las vibraciones 98 que encuentren a su paso. O sea, la vibración idéntica a lo que salió de mí. La va a captar toda la que encuentre, no va a decir, este 98 sí, este no porque ya llevo mucho. No, los va a captar todos y todos van a regresar a mí. Entonces yo hice una vibración número 98 y yo recibo miles de vibraciones número 98, ¿sí? Hablando de lo positivo. Hablando de lo negativo, por ejemplo, yo hice una vibración negativa menos 50, y le pongo menos como ejemplo porque es una vibración negativa, menos 50, sale mi boomerang y capta en el universo todas las vibraciones que sean calificadas igual, menos 50. Entonces mi vibración menos 50 viene, capta menos 50, menos 50, menos 50, menos 50 y regresa a mí altamente llena de la misma vibración que yo saqué, me va a regresar con todo lo que captó en el universo. De ahí que nosotros nos damos cuenta cuando alguien hace algo malo, todo se le regresa. Y se le regresa terrible. Y cuando alguien hace algo bueno, todo se le regresa y se le regresa maravilloso. Esa es la correspondencia. Entonces nosotros estamos
calificados para emitir mentalismo, para emitir vibraciones, y estamos capacitados para recibir las correspondencias. Cuando yo hago algo altamente positivo para Dios, cuando yo hago algo altamente positivo para ustedes, miembros del cuerpo místico de Cristo, entonces yo estoy dando un servicio enorme a Dios y a la humanidad. Entonces mi vibración que sale de mí va a captar muchísimo más vibración, porque es un servicio muy grato ante los ojos de Dios. Y entonces, además de correspondencia, vamos a recibir recompensas. La recompensa es una correspondencia muy, muy magnificada. No es pleonasmo, es realidad, ¿sí? La correspondencia puede ser altamente calificada. Por ejemplo, me da pena, pero pues lo voy a hacer. Esto que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, no sé cuántas personas me estén viendo, cuántas personas me estén oyendo, a cuántas personas les va a servir esto que yo estoy diciendo ahorita, o lo que dije ayer, o lo que dije antier, ¿sí? Entonces, mi vibración es altamente positiva. ¿Por qué? Porque es un servicio que yo le estoy dando, en primer lugar, a Dios, que es el papá de todos ustedes y de mí. Dice Dios, todo lo que hagas a mis hijitos, me lo estás haciendo directamente a mí. Y se refiere a positivo o negativo. O sea, si yo voy y ahorita le doy una patada a alguien en la calle, esa persona que recibió mi patada es un hijo de Dios. Entonces es como si yo hubiera pateado a Dios, ¿sí? Entonces la correspondencia que yo voy a recibir, porque dice Dios, todo lo que hagas a alguno de mis hijitos, me lo haces directamente a mí. Entonces esa patada es como si yo hubiera dado una patada a Dios. Si yo estoy hablando mal de alguien, estoy hablando mal de Dios. Si yo le hago una trastada a alguno de ustedes, es como si le estuviera haciendo una trastada a Dios. Y la correspondencia va a ser altamente patadas o altamente trastadas. ¿Sí me explico? En cambio, si yo estoy haciendo una plática, la hice ayer, la hice antier, la hice hoy, la hice la semana anterior, y la otra semana, y la otra semana. Y yo estoy comunicándoles a ustedes la enseñanza sagrada de Dios. ¿Se pueden imaginar qué gusto le da a Dios que yo haga esto? ¿Se pueden ustedes imaginar qué gusto le da a Dios que ustedes estén haciendo caso de esto que humildemente yo les digo? Entonces la recompensa para ustedes por estarlo escuchando, para ustedes por estarlo poniendo en acción en sus vidas, y para mí que estoy permitiendo que yo sea un instrumento de amor de Dios, por donde Dios vibra, para enviar esa vibración, ese mentalismo a cada uno de ustedes, todo lo que le llega a todos ustedes y toda la respuesta que tienen ustedes en sus vidas, me va a regresar a mí también. Así que no me lo agradezcan tanto. Yo estoy haciendo esto no por lo que yo vaya a recibir de recompensa,
Yo lo hago porque me encanta hacer esto. Me encanta hablar de la enseñanza sagrada. Me encanta hablar de Dios. Me encanta decirles a ustedes que si cambian su forma de vivir, si cambian su forma de pensar, si cambian su mentalismo, si cambian su vibración a un mentalismo positivo, altamente positivo, y a una vibración altamente positiva, la correspondencia que van a recibir es gigantesca, grandísima. Y lo que voy a recibir yo es más grande que todo lo que ustedes reciben. ¿Por qué? Porque así es Dios. O sea, cuando yo trabajé como médico durante 40 años o más, se imaginan todo el bien que yo intenté hacer. No sé qué tanto lo hice, pero lo intenté hacer. Bendito Dios, con su apoyo, con su guía, con su patrocinio, todo me salió muy bien, porque yo trabajaba con Dios, por Dios y para Dios en sus hijos. Eso a mí me valió un dharma muy bueno, un dharma maravilloso. Y ya tengo 20 años, o más de 20 años, de hacer eso mismo espiritualmente para los hijos e hijas de Dios, que Dios me junta y me los pone aquí para que ustedes reciban esa mentalidad, esa vibración que está saliendo de mi corazón, de mi garganta, de mi mente y de mi pensamiento, de mis sentimientos, de mis emociones, para llevarles a ustedes la palabra divina. Entonces, yo sé que Dios me está dando unas recompensas maravillosas. Y yo quiero que esas recompensas que yo he recibido, ustedes también las reciban. O sea, yo no quiero todo para mí, para mí, para mí. No, yo quiero que todos disfruten de ese gozo divino maravilloso que es Dios, con sus recompensas, con sus correspondencias, con su mentalismo, con la vibración divina. Dios está vibrando maravillosamente bien y esa vibración maravillosa te está llegando a ti y a mí a través de la esencia divina de Dios. Imagínense nada más qué maravilloso es esto que estamos realizando ustedes y yo casi todos los días. Porque lo que ustedes están recibiendo es enseñanza sagrada. Ustedes están recibiendo una vibración que es de Dios, directamente para ustedes. Lo que yo hablo no es mío. Dios habla a través de mi chakra de la garganta. Dios habla en su mente creativa a través de la mente mía y dirige esas palabras, esa vibración, ese mentalismo, lo reciben cada uno de ustedes. Y yo recibo la correspondencia. Pero todo lo que ustedes hagan en mentalismo positivo, en vibración positiva, lo van a recibir en correspondencias altamente positivas o en recompensas grandiosas, positivas. ¿Ya ven? Yo los amo profundamente. ¿Por qué los amo profundamente? Porque son hijos de Dios. Y mi mente, mi pensamiento, mis sentimientos es amor para ustedes.
Yo quiero que ustedes reciban todo el amor, todo el apoyo y todas las bendiciones y el patrocinio divino para que se ilumine ese sendero por el que ustedes tienen que ir caminando para llegar a su meta. Yo quiero que ustedes salven su alma. Yo quiero salvar mi alma. Y por eso es que estoy aquí. Estoy aquí para que ustedes salven su alma, y salvando ustedes su alma, yo salvo la mía. Vean lo maravilloso que es la correspondencia y las recompensas que ustedes y que yo vamos a recibir por estos 30 minutos que hemos hablado. Esto que hemos hablado es Dios, es palabra de Dios. ¿Cómo ven? Perdón, me emociono tanto que hasta tos me da. Amadísimos, esas son las primeras 3 funciones, las primeras 3 leyes, las primeras 3 correspondencias de Dios que vamos a tener gracias a estos 3 principios universales. El cuarto principio universal es la polaridad. Ya lo hemos hablado, Dios, de su fuego sagrado salieron chispas de luz. Cada chispa de luz son 2 mitades. Una es energía de polaridad positiva y la otra es energía de polaridad negativa. Ya dijimos que positivo no se refiere a bondad y negativo no se refiere a maldad. Se refiere a la polaridad de la energía divina. Toda la energía, todo lo que existe de energía, tiene una polaridad positiva y negativa. Lo que se va al ánodo, lo que se va al cátodo, ¿sí? Eso es energía positiva y negativa. No habla de maldad ni de bondad. Habla de la polaridad, la calificación de la energía, que es positiva o negativa. Y las 2 mitades son igualitas, idénticas, pero una es polaridad positiva y la otra es polaridad negativa. A eso se refiere la polaridad. Y ya hemos dicho que todo lo creado en el universo, toda la creación universal es en par, positiva, negativa. Que cuando la positiva llega a encarnar, encarna en sexo masculino, y cuando la negativa llega a encarnar, encarna en sexo femenino. ¿De acuerdo? Eso se entiende, esto es muy sencillo. Incluso hablamos que en esta última encarnación, por cosas que yo desconozco, que las he preguntado y no he recibido respuesta, porque hay seres en la positividad que encarnan en sexo femenino, y por qué hay seres de la negatividad, o sea, de la polaridad negativa, que encarnan como sexo masculino. No lo sé. No se mueve la hoja de un árbol si no es con la divina voluntad del Padre. Entonces, si alguien ha tenido ese cambio en la polaridad en esta encarnación, debe de ser por algo. Alguna misión debe de ser, alguna misión deben de tener. ¿Cuál es? Yo hasta ahorita la ignoro. La he preguntado a nuestro amado Padre y no he recibido una respuesta. ¿Por qué? No lo sé. Pero de qué ha ocurrido, está ocurriendo. Pero en fin, la polaridad no es otra cosa entonces que ser positivo, ser negativo, estar en su polaridad masculina
o estar en su polaridad femenina. Yo intuyo, nada más. No es una realidad porque esto es intuición mía. Que el que estaba en polaridad positiva y encarnó en polaridad femenina es que en su vida anterior algo pasó y que tenía que aprender algo. Lo mismo la polaridad más negativa que encarnó en sexo diferente, algo tiene que aprender. Yo imagino, pienso, mentalidad, vibración, correspondencia, pienso que es una prueba a superar. ¿Cómo se supera una prueba? Ay, gracias. Miren qué lindo. Me llegó agua del cielo. Salud. Y además violeta, transmutadora. Gracias. Muchas gracias, Lalo. Entonces, pienso que si alguien nace en la polaridad diferente, tiene que superarlo. O sea, ¿cómo no se supera? ¿Cómo no se supera? No se supera a que el joven, que es un muchacho y que tiene ideas de polaridad diferente y que va a que se operar y ponerse cositas o quitarse cositas. Eso es no superar. Si esa hoja del árbol se movió en la divina voluntad del Padre y fue así, si se va a operar y se va a quitar o se va a poner cosas que no le corresponden, entonces es prueba no superada. Eso pienso yo, o sea, nada más, es pensamiento mío. No sé si será realidad o no será realidad, pero eso es lo que yo puedo llegar a intuir. O sea, se los comunico porque va a decir, bueno, ¿y por qué se nació en polaridad negativa y así y así? Bueno, eso es lo que yo pienso. Ojalá, ojalá y reciba yo una respuesta fehaciente de nuestro amado Padre o de nuestros amados maestros y si me lo hacen saber a mí, yo con todo gusto inmediatamente se los hago saber a ustedes también, porque para, si yo estoy equivocado, que ustedes no se equivoquen también. O sea, no me sigan. Eso es lo que yo supongo. Nada más. Suponiendo. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces la polaridad nada más es saber si la energía que se tiene es positiva o es negativa. Todo, absolutamente todo creado en pares, todo en pares. La mitad es positiva, la mitad es negativa. Punto. Otra cosa, y que ya lo comentamos, es que si una polaridad positiva encarna como mujer, su llama gemela, si encarna simultáneamente, que debería de ser de un sexo, es del otro. ¿Por qué? Porque no pueden encarnar dos llamas gemelas en el mismo sexo. No se puede. Por la polaridad. Entonces, si una polaridad está, no puedo decir que equivocada porque pues Dios no se equivoca, pero sí les puedo decir que fue diferente a lo que se esperaba. Entonces, esa diferencia a lo que se esperaba, su llama gemela tiene que estar acorde con la llama que ya está en encarnación. ¿De acuerdo? Bueno, espero no haberlos hecho más bolas de lo que yo estoy hecho, pero por ahí lo llevamos. Bien, hablamos de un quinto principio universal que es el ritmo. El ritmo es importantísimo. ¿Qué sucede en el ritmo?
En el ritmo, cuando es positivo, es agudo, es elevado. Y cuando es negativo, es bajo y es de sonoridad grave. Entonces, cuando una vibración tiene un ritmo altamente positivo, va a ser agudo. Y cuando es altamente negativo, va a ser un sonido grave. ¿Por qué? Porque todo lo que vibra, tiene color y tiene sonido. Todo. O sea, no hay vibraciones descoloridas y sordas. O sea, toda la vibración da un color y toda la vibración da un sonido. El color de la positividad en la vibración es los 7 colores del arco iris. Puede ser azul, puede ser rosa, verde, puede ser anaranjado, puede ser blanco, puede ser violeta o amarillo. En la primera octava de luz. En la segunda octava de luz, ese azul sube a índigo, ese rosa sube a rubí, ese verde sube a esmeralda, ese naranja sube a magenta, ese blanco sube a albo, ese violeta sube a... ¿El violeta? Ya estoy viejito, discúlpenme. El violeta sube a púrpura y el amarillo sube a dorado. Esa es la segunda octava de luz. Entonces, cuando ese ritmo es rítmico, es positivo. Cuando ese ritmo, en lugar de ser así, es así, es un ritmo negativo. ¿Sí? Los ritmos de la positividad son elevados. O sea, en lugar de estar aquí, están acá. Un ritmo elevado es agudo y la negatividad está por acá abajo y está arrítmica. ¿Sí? Es sonoridad grave. ¿A qué me refiero con agudo y a qué me refiero como grave? Agudo son arriba de 8000 unidades Hertz. Perdón que hable de eso porque pues en mi formación profesional yo estudié física del sonido, entre otras muchas cosas. Entonces yo lo puedo entender como fácilmente como un sonido de 8000 unidades Hertz. Es agudo. Digo, no lo puedo hacer o intentar decirlo, pero sería más o menos. Estoy tratando de hacer una unidad de 8000 Hz. Eso es agudo, ¿sí? Eso es positivo. Decíamos, toda vibración tiene un color y toda vibración tiene un sonido. Cuando nosotros estudiemos el aura humana, vamos a ver que nuestra vibración tiene un color y tiene un sonido. Y lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. Eso no va a ser pasado mañana, porque necesitan saber muchísimas otras cosas para poder entrar a lo que vamos a entrar posteriormente, que es el estudio del aura humana. Como les digo, yo estoy anotando todo lo que digo para después, porque después vamos a tener que hablar del aura humana y vamos a tener que hacer muchos ejercicios para aumentar nuestra visión divina y poder visualizar el aura humana. ¿De acuerdo? Entonces el ritmo es muy fácil. Tiene que ser, lo positivo es rítmico, no es arrítmico y es elevado, o sea, agudo. Y el ritmo negativo es muy bajo
es arrítmico y es grave. Entonces, cuando ustedes escuchen un sonido agudo con una vibración elevada, estamos hablando de positividad. Si lo escuchamos ronco, grueso, grave y arrítmico, eso es de la negatividad. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo lo que nosotros hacemos, que recibimos en correspondencia, se denomina también una ley de causa-efecto. Nosotros estudiamos en primaria, cuando estudiamos algo de física, que decíamos que toda acción da una reacción. ¿Sí? Eso todo el mundo lo sabemos. Toda acción da una reacción. Así es definitivo. Bien, ese es el sexto principio universal. Ley de causa-efecto. Es similar a lo que hablamos de que si yo hago algo positivo, voy a tener una correspondencia altamente positiva. Causa-efecto, lo que yo hago ahorita me va a dar un efecto inmediato. No me va a dar un efecto para dentro de 20 años. Me va a dar un efecto hoy. Si yo estoy hablando esto con ustedes y esta causa que yo estoy haciendo es positiva, mi efecto va a ser altamente positivo. Es muy parecido a la correspondencia, muy parecido a la recompensa. Ley de causa-efecto. Si yo me quemo este dedo con un cerillo, mi efecto es me quito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me retiro de lo que me está haciendo daño. Toda causa genera un efecto. Toda causa positiva genera un efecto positivo. Toda causa negativa genera un efecto negativo. Muy similar a lo que hablamos de correspondencia y recompensa. Exactamente, causa-efecto es inmediato. ¿Sí? Yo le doy una cachetada a una persona y esa persona me regresa 4 cachetadas. Si yo le hago una caricia a un bebé, ese bebé me va a dar una sonrisa hermosísima. Ese va a ser el efecto de la causa que originó el que yo le hiciera una caricia a un bebito. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí. Si algo no se entiende, se los he dicho. Me pueden escribir y yo en cuanto lo lea les respondo inmediatamente. Eso sería causa-efecto. Ustedes me escriben y el efecto es yo les respondo. ¿De acuerdo? Bien, el séptimo principio universal es la generación. ¿Qué queremos decir con generación? ¿Cuál es la ley de generación? Decimos que todo está evolucionando, nada está parado, nada está estático, todo evoluciona. Hablamos del color azul que evoluciona con una octava de luz más, genera el índigo. El color rosa con una octava de luz mayor genera a rubí. El color verde, que es este, ¿sí? En una evolución con otra octava de luz da esmeralda. ¿Sí? El color naranja, que nosotros le llamamos oro rubí, con una octava de luz mayor da el rayo magenta. ¿Sí? El rayo blanco da albo. El rayo violeta da púrpura y el rayo amarillo da dorado. Cuando hablamos de rayo dorado, estamos hablando del rayo amarillo que ya evolucionó, ya generó otra octava de luz más elevada y de amarillo cambió, generó el rayo dorado. El azul genera el rayo índigo, el rosa genera el rayo rubí, el verde genera el rayo esmeralda.
El oro rubí genera el magenta, el blanco el albo, el violeta el púrpura, el amarillo el dorado. Y así es todo en la creación universal. Nada se queda estacionado a menos que por libre albedrío quieras quedarte estacionado en la tontería, ¿sí? Hay gente tonta, ¿sí? Que no quiere salir de su tontería. No se dan cuenta del grave problema que es estacionarse. Por eso nosotros debemos de tener proyectos, por eso nosotros debemos de estar decretando, por eso nosotros debemos de estar evolucionando, por eso nosotros debemos de estar elevando nuestra vibración, por eso nosotros debemos de estar elevando nuestra mentalidad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo se genera en más y en mejor. Los maestros no ascendidos evolucionan a maestros ascendidos. Los maestros ascendidos evolucionan, o sea, van en generación hacia la maestría cósmica. Los maestros cósmicos van a generar la maestría galáctica. Y así todo va mejorando en su perfección, elevándose. Eso es la generación. Amadísimos, ha sido un enorme gusto, como siempre, estar con ustedes. Los amo entrañablemente, les agradezco profundamente que estén ahí para escucharme, para escuchar a través de mí esa enseñanza sagrada que Dios quiere que ustedes aprendan, que ustedes tengan, que ustedes la hagan suya, que evolucionen en su mentalidad, en su vibración, en su correspondencia, en su polaridad, en su ritmo, que esa causa-efecto, sus efectos sean altamente positivos para que generen una octava más de luz que próximamente todos ustedes, siguiendo en este camino de la adecuación, van a obtener una siguiente octava de luz mayor. ¿Por qué? Porque se la van a merecer. Así es. Amados, que tengan una muy feliz tarde, llena de luz y llena de las bendiciones de Dios que los lleven hacia el gozo divino. Bendiciones.